mala la institución. Pero si pasa ya la barrera de lo público, de la opinión, senador Lozano, llegamos a los procesos judiciales absolutamente laxos, que se burlan de la justicia en el país, que ha sido costumbre, como lo mencioné ya en el caso de Demil. Pero si los procesos judiciales avanzan y se logra una decisión judicial, una condena, ¿qué tenemos, senador Virgüez? Cárceles como las de Tolemaida. No puede ser. Ese es un camino hacia la impunidad, y hay que tomar todos los correctivos al respecto. Y claro que aquí se da un contraste profundo entre Tolemaida y las cárceles comunes y corrientes de nuestro país, de hombres y mujeres de nuestro país. Somos hijos de la misma patria, de la misma matria, colombianos y colombianas, y nosotros no queremos que las cárceles sean molinos humanos, para nada, pero tampoco podemos permitir que haya estos lujos de premio a quienes han acabado y mancillado con el espíritu de cuerpo y con el honor militar. No podemos permitir eso. Toda la protección a los derechos humanos para todos y para todas. Toda la protección para los hombres y mujeres presos en Colombia. Esa es una realidad. Porque aquí no puede pasar aquella frase bonita pero triste de nuestro poeta William Ospina. En Colombia solo basta una cosa para que le caiga al implicado todo el peso de la ley, que sea pobre. Es lo único. Si se cumple con esa premisa, todo el peso de la ley para los hombres y mujeres de este país. Así que creo que ese... Senador Camilo, lleva 55 minutos de su intervención. Tiene que rebajarme toda la espera y la improvisación que he hecho por el ministro. Hacemos el descuento. Muy bien. Pero ya le anunciamos el tiempo ocupado. Muy bien, muchas gracias. Intentaré resumir entonces para llegar a este punto, y es qué hacer con todo esto. He hablado con varios de quienes hacen parte de este debate, al menos en Concepción, y yo creo que es necesario lanzar propuestas, atrevernos nosotros a plantear alternativas, porque lo que importa es resolver los temas. Nosotros no somos una oposición que quiere joder al gobierno, no. Nosotros queremos ser una balanza para que el país avance hacia adelante. Es la oposición activa que le he llamado, y lo repetiré las veces que sea necesario. Pero ese es nuestro interés. Nuestro interés es que al país le vaya bien, y para que al país le vaya bien, al gobierno le debe ir bien. Nosotros entonces creemos que es necesario que se cumpla a cabalidad la Ley 65 del 93, que es la que regula estos temas. Que no haya reserva en ningún lugar de la patria para ello. Nosotros confiamos, digo, en integrantes de nuestras fuerzas militares, son nuestras fuerzas militares, pero ante estos hechos creo que hay que ponerle un freno. Hay que saber cuántos condenados tenemos de nuestro ejército, cuántos son, dónde están. Proponemos que quienes los cuiden sean directores civiles, con subdirectores que tengan que ver con las fuerzas militares, que además deben tener el acompañamiento de los directores de las cárceles aledañas. Yo creo que esa es una buena propuesta. Me parece interesante que la miremos y la debatamos para buscarle solución a esto. Y que los condenados, cuando lo sean ya en término definitivo, pasen al lugar que la ley establece, a cárceles en donde existan pabellones especiales, por supuesto. No podemos, digo, a ningún colombiano y colombiana mandarlo al molino de estas cárceles que son una escuela para que las personas salgan más criminales y no cumplan su objetivo, que es el de la resocialización. Y claro, surgirá una propuesta de orden legislativo, ministro Vargas, o veremos si la podemos incluir dentro de lo que usted ya ha propuesto. Pero estaría bien que una comisión de congresistas pueda ser parte de un seguimiento a este tema, ministro Rivera. Un seguimiento constante y permanente. Y cuando digo seguimiento no es para que nuestras fuerzas militares se sientan perseguidas, ni mucho menos. Es para cumplir lo mínimo del control político, para recuperar la respetabilidad de nuestras instituciones. Y termino con esto, y le agradezco, señor presidente. Yo he dicho que aquí lo que tenemos
es un control político ejercido constitucionalmente por el Congreso, donde debe haber responsabilidad política y que esto es un juicio político. Y entonces tengo que diferenciarlo del juicio penal, para que se entienda. ¿Qué es un juicio político? Es justo lo contrario al juicio penal, ministro Rivera. Y usted me decía, es que no entiendo a qué se refiere usted cuando en Tolemaida le daba algunas píldoras de esto que hoy le traigo. Aquí, ustedes como funcionarios del gobierno están ante una responsabilidad política con Colombia. El juicio, entame, sí señor, tiene razón. El juicio penal es residual. El juicio penal, digamos, los delincuentes no son la gran mayoría, son la excepción de la sociedad. En Colombia existen muchas transacciones comerciales. Se convierten en delito aquellas extraordinarias en la que está un estafado y un estafador. Ahí aplica el juicio penal, es decir, es residual. El juicio político involucra a todos y a todas en la sociedad. El juicio político tiene que ver con todos y con todas. Y entonces, hay que decirlo, que el juicio penal tiene que ser garantista. El juicio penal tiene que darle como Estado todas las garantías al implicado, la presunción de inocencia. En cambio, en el juicio político es al contrario. No existe en el juicio político ese Estado garantista. La sola sospecha, óigase bien, señor ministro, la sola sospecha contrasta con todo esto. Hay casos, no son los colombianos, por supuesto. Aquí ocurre lo contrario. Aquí cuando quienes gobiernan se escudan en el no sé, no sabía, en el todo fue a mis espaldas, no le pasa nada, se lo presume inocente. Cuando en el juicio político tiene que responder ante toda la sociedad colombiana. Por no saber, justamente, lo que le pasa a un país. Esa es la diferencia entre el juicio penal y el juicio político. Y varios casos lo demuestran. Solo por mencionar un ejemplo, el de Lord Carrington, jefe de inteligencia inglés, cuando Argentina invade las Malvinas, y él es el primero que pide la renuncia de todos los de la inteligencia, y pasa la propia renuncia con un argumento. Le preguntan, ¿y usted por qué renuncia? Por no saber lo que iba a pasar. Esa es la diferencia del juicio penal y del juicio político. Un Estado fuerte, entonces, actúa de frente a la sociedad. Y decía, señor ministro Vargas Lleras, me gusta cómo en muchos casos el gobierno ha agarrado el toro por los cuernos y le ha contado al país situaciones que están muy mal. Y lo celebro. Lo que hacen las cabezas, es decir, los gobernantes, involucra a todos los subordinados. Gobernar, pues, no es nada más que establecer el orden moral de una sociedad, ministro Rivera. Y con todos esos casos de Tolemaida, le vuelvo a preguntar, ¿no sabían a quiénes protegen? ¿Por qué no se toman correctivos? ¿Los que son? Y entonces, como esto es un debate de control político y de juicio político, ¿será que aquí vemos lo que sucede en otras latitudes? ¿Será que aquí vemos responsabilidad política? ¿Será, ministro de Defensa, que usted puede renunciar? ¿Será que puede renunciar el excelentísimo embajador en República Dominicana ante hechos como este? ¿O tendremos que escudarnos en el derecho penal con todas las laxitudes, con esta escuela que ha tenido de 1000? Yo creo que aquí hay dos alternativas. Se asume ante la sociedad colombiana la imposibilidad de actuar como se tiene que actuar, no sabemos por qué motivos, y se da un paso al costado, o se asume de frente en la urna de cristal del gobierno Santos estos hechos para resolverlos definitivamente. No para prepararse a la siguiente coyuntura a ver qué destapan los medios de comunicación, para resolverlos con contundencia. Esa es una claridad que debe quedar hoy. Nosotros, pues, sugerimos esas dos alternativas, no hay más aquí. O dan un paso al costado o se ponen al frente a responder y a resolver y que esto no ocurra en el país, para recuperar lo que debe ser el honor militar. Cualquiera sea la decisión, todo lo hacemos por el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares. Yo tendría que decir que Dios nos acompañe para dar lo mejor